Imagina que vives en Delhi. Es invierno. Sales a la calle y una espesa capa de smog gris cubre la ciudad. Tan tensa que casi parece niebla. Respiras y sientes un sabor a ceniza en el aire. En minutos te falta el aliento. Esta es la realidad para millones de personas en Delhi durante el invierno. En Delhi, los niveles de contaminación superan los límites aceptables. De hecho, son 12 o 15 veces más altos. Wow. Por eso, cuando los medios usan palabras como tóxica o mortal para describir la calidad del aire, no están exagerando. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Yeah. Da la sensación de que Delhi lleva años luchando contra este problema. Efectivamente. Cada invierno, durante más de 15 años, Wow. Delhi se enfrenta a esta situación. Es como ciclo. Sí, un ciclo que se repite. Los mismos titulares, las mismas órdenes judiciales, los políticos echándose la culpa unos a otros. Y al final las soluciones son temporales y no cambian nada. Claro. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Hablando de ciclos, me pregunto si esta repetición constante hace que la gente se sienta resignada. ¿Por qué crees que no ha habido más protestas o acciones para exigir un cambio? Es una pregunta interesante. Tal vez una de las razones es que los efectos de la contaminación en la salud no son inmediatos. Entiendo. Inhalar altos niveles de PM2.5, por ejemplo, Ajá. causa un daño gradual. Quizá esto crea una falsa sensación de seguridad. Enciendo. Es como si la gente no lo viera como una amenaza inmediata, Sí. aunque las estadísticas digan lo contrario. Exacto. Además, no todos sufren la contaminación de la misma manera. Claro. Los que tienen recursos pueden comprar purificadores de aire o incluso mudarse de la ciudad durante los meses de mayor polución. Mientras que los que no tienen esa posibilidad se ven obligados a seguir expuestos a este aire. Así es. Y aunque la gente expresa frustración en redes sociales, esto no se traduce en acciones concretas para presionar a los responsables. Me comentaba antes que inhalar PM2.5 es peligroso. ¿Podrías explicar qué son exactamente estas partículas y cómo afectan a la salud? Claro. PM2.5 se refiere a partículas finas, tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones. Ya veo. Estas partículas provienen de la quema de combustibles, del polvo y de otras fuentes. Al inhalarlas pueden provocar problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares e incluso aumentar el riesgo de cáncer. Un momento. Si India lograra reducir la contaminación a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, Sí, los habitantes de Delhi podrían vivir casi 8 años más. correcto. ¿Has visto algún estudio que explique cómo se ha llegado a esa cifra? Sí, varios estudios han analizado el impacto de la contaminación en la esperanza de vida en Delhi. Han descubierto que la exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 reduce significativamente la esperanza de vida. Entiendo. Reducir la contaminación no solo mejoraría la calidad de vida de las personas, Ya. sino que también tendría un impacto positivo en la economía y la sociedad en general. Es una cifra impactante. 8 años más de vida. Es mucho. Sí. Y supongo que los más afectados por la contaminación son los niños y los ancianos. Exactamente. Sus sistemas respiratorios e inmunológicos son más vulnerables. Claro. Se les recomienda quedarse en casa. Pero para muchos esto no es una opción. Ya. Piensa en los trabajadores de la construcción o los conductores de rickshaws, Claro. donde se ven obligados a arriesgar su salud para ganarse la vida. Es una situación injusta. Lo es. Si esto lleva sucediendo tantos años, ¿por qué no se ha hecho más para solucionarlo? ¿Cuáles son las causas principales de esta contaminación tan grave? Es una combinación de factores. Ajá. La quema de residuos agrícolas en los estados vecinos, las emisiones de los vehículos, el polvo de las construcciones y la contaminación industrial. Todos contribuyen al problema. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo estos factores impactan en la calidad del aire de Delhi? Claro, imagina a los agricultores en los estados vecinos. Que queman los restos de sus cosechas para preparar la tierra para la siguiente siembra. Esta práctica, aunque contaminante, es la opción más barata para ellos. Entiendo. Y a pesar de que el gobierno ha prometido alternativas, muchas veces no se cumple. Claro. El humo de estos incendios viaja hasta Delhi y queda atrapado por la falta de viento durante el invierno. Entiendo. No se trata solo de las acciones dentro de la ciudad, sino de un problema regional que requiere una solución coordinada. Precisamente. Es un problema sistémico que no se puede resolver con medidas aisladas. ¿Y qué significa exactamente sistémico? Significa que el problema está arraigado en diferentes sistemas. El económico, el político, el social. Ya veo. Por ejemplo, la quema de cultivos está relacionada con la pobreza y la falta de acceso a tecnologías alternativas. El tráfico está relacionado con la falta de un sistema de transporte público eficiente. Claro.
Y la industria a menudo prioriza el beneficio económico sobre la protección del medio ambiente. Entonces, para solucionar el problema de la contaminación en Delhi, hay que abordar todos estos sistemas a la vez. Así es. Wow. Se necesita una colaboración entre los gobiernos, acciones por parte de los tribunales y una mayor presión por parte de la ciudadanía. ¿Crees que la gente es consciente de la gravedad del problema? Me refiero a la gente de a pie, no solo a los expertos o a los que viven en Delhi. Es difícil saberlo con certeza. La contaminación del aire es un problema global, pero a menudo se percibe como algo lejano. Sí, afecta a otros países. Ya veo. Quizá la situación en Delhi sirva como una llamada de atención para todos. Ojalá sea así. Pues sí. Porque al final todos respiramos el mismo aire. Exacto. Y aunque sabemos que la contaminación en Delhi es un problema grave, a veces parece que no se le da la importancia que merece. Es cierto. Uno pensaría que habría más protestas o acciones para exigir un cambio más rápido. ¿A qué crees que se debe esta aparente falta de acción? Bueno, como decíamos antes, los efectos de la contaminación en la salud no siempre son inmediatos. Claro. Y esto puede llevar a una falsa sensación de seguridad o a la idea de que el problema no es tan urgente. Es decir, la gente no lo ve como una amenaza inminente, aunque las cifras demuestren lo contrario. Exacto. Podría ser que también influya la sensación de que es un problema demasiado grande. Sí. Difícil de solucionar. Es posible. La magnitud del problema puede generar una sensación de impotencia, llevando a la gente a pensar que sus acciones individuales no van a marcar la diferencia. Pero si cada uno pensara así, nunca se lograría ningún cambio, ¿no? Exacto. Es importante recordar que incluso las pequeñas acciones, cuando se suman, pueden tener un impacto significativo. Hablando de acciones, ¿qué medidas concretas se están tomando para combatir la contaminación en Delhi? Pues, ¿Hay alguna iniciativa que te parezca especialmente prometedora? se están implementando diversas medidas, algunas con más éxito que otras. Por ejemplo, se ha invertido en la expansión del transporte público. Y se han promovido los vehículos eléctricos. También se han establecido restricciones a la circulación de vehículos en función de su antigüedad y emisiones. ¿Y qué hay de la quema de residuos agrícolas? ¿Se ha logrado algún avance en ese frente? Es uno de los retos más difíciles. Ya veo. El gobierno ha intentado ofrecer alternativas a los agricultores, como subvenciones para la compra de maquinaria que les permita procesar los residuos sin quemarlos. Sin embargo, la adopción de estas alternativas ha sido lenta. ¿Por qué crees que ha sido tan difícil cambiar esta práctica? Hay varios factores en juego. Por un lado, muchos agricultores tienen márgenes de beneficio muy ajustados. Y no pueden permitirse invertir en nueva maquinaria, incluso con las subvenciones. Por otro lado, existe una falta de información y concienciación sobre los efectos negativos de la quema de residuos. Entiendo. Se trata de un problema complejo que requiere un enfoque integral. Exacto. No hay una solución mágica. Ya. Se necesita una combinación de políticas públicas, inversión en tecnología, educación y concienciación para lograr un cambio real. Y por supuesto la colaboración de todos los actores implicados. Gobiernos, empresas, ciudadanos. Sin duda, la lucha contra la contaminación es una responsabilidad compartida. Has mencionado la importancia de la concienciación. ¿Qué papel juega la educación a la hora de abordar este problema? La educación es fundamental. Desde pequeños los niños deben aprender sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y las consecuencias de la contaminación. También es importante que los adultos comprendan el impacto de sus acciones individuales y cómo pueden contribuir a la solución. ¿Crees que hay suficiente información disponible sobre este tema? ¿La gente sabe realmente lo que está en juego? Hay mucha información disponible, pero a menudo no llega a la gente de forma clara y accesible. Es necesario comunicar de manera efectiva los riesgos para la salud, los costes económicos y las implicaciones sociales de la contaminación. Es decir, no se trata solo de dar datos y cifras, sino de conectar con las emociones de las personas. Y hacerles ver que este problema les afecta directamente. Precisamente. Hay que transmitir el mensaje de que la lucha contra la contaminación no es solo una cuestión de proteger el planeta, sino de proteger nuestra propia salud y la de las futuras generaciones. Hablando de futuro, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Delhi?
Bueno, ¿Qué lecciones podemos aplicar a otras ciudades que enfrentan problemas similares? Delhi nos enseña que la contaminación del aire no es un problema local, sino global. Lo que sucede en una parte del mundo puede afectar a otras regiones. Ya veo. También nos muestra que la falta de acción tiene un alto coste, Claro. tanto en términos de salud como de economía. Y que la solución requiere un enfoque multidimensional, Sí, abordando las causas desde diferentes ángulos. exacto. Es necesario un cambio sistémico que involucre a todos los sectores de la sociedad. ¿Qué medidas concretas podrían tomar otras ciudades para evitar llegar a la situación de Delhi? Hay varias estrategias que pueden implementarse de forma preventiva. Por ejemplo, invertir en energías renovables, promover el transporte público y la movilidad sostenible, establecer normas más estrictas para las emisiones industriales y fomentar prácticas agrícolas más sostenibles. Parece que la clave está en actuar a tiempo, antes de que el problema se vuelva incontrolable. Así es. La prevención es fundamental para evitar que la contaminación del aire se convierta en una crisis de salud pública. ¿Y qué pasa con la responsabilidad individual? Claro. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la solución? Hay muchas acciones que podemos tomar en nuestro día a día. Por ejemplo, reducir el uso del coche, optar por el transporte público o la bicicleta, consumir productos locales. Para disminuir la huella de carbono asociada al transporte y ser conscientes del impacto ambiental de nuestras decisiones de consumo. Pequeñas acciones que sumadas a un esfuerzo colectivo pueden generar un gran cambio. Exacto. No subestimemos el poder de nuestras decisiones individuales. ¿Ya? Todos podemos ser parte de la solución. Al final la responsabilidad individual es fundamental, pero también necesitamos un cambio a nivel global. Sí. ¿Qué podemos hacer para presionar a los gobiernos y a las grandes empresas para que tomen medidas más contundentes? Como ciudadanos tenemos el poder de exigir un cambio. Podemos votar por políticos con agendas ambientales sólidas, Claro. apoyar a organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente y participar en protestas pacíficas para hacer oír nuestra voz. Y también podemos hacer que las empresas rindan cuentas por sus acciones, ¿no? Claro, Como consumidores poder. podemos elegir productos de empresas que sean responsables con el medio ambiente, Sí. boicotear a las que no lo sean. Y exigir transparencia en sus procesos de producción. A veces me pregunto si estas acciones individuales realmente pueden marcar la diferencia frente a un problema tan grande. Quizá una sola persona no pueda cambiar el mundo, pero si millones de personas actuamos de forma consciente y responsable, podemos crear un movimiento imparable. La historia nos ha demostrado que los cambios sociales a menudo empiezan con pequeños gestos que se multiplican. Exacto. Piensa en el movimiento por los derechos civiles, en la lucha contra la discriminación de género. Sí. Todos estos cambios comenzaron con personas que se negaron a aceptar el status quo y se unieron para exigir un mundo mejor. Entonces, la clave está en la unión y la acción colectiva. Sin duda, la unión hace la fuerza. Ya veo. Cuando las personas se unen por una causa común, pueden lograr cambios que parecían imposibles. Y en el caso de la contaminación del aire, esa causa común es la salud de todos, ¿no? Exactamente. Todos tenemos derecho a respirar aire limpio. Es un derecho fundamental, no un lujo. Pero, Y debemos luchar por él. volviendo a la situación de Delhi, ¿crees que hay motivos para la esperanza? Bueno, ¿Es posible revertir la situación y recuperar un aire limpio para la ciudad? la situación es grave, Sí. pero no irreversible. Ya se están viendo algunos avances, como la disminución en la concentración de PM 2.5 en los últimos años. Pero aún queda mucho por hacer. ¿Qué medidas serían necesarias para lograr un cambio significativo a largo plazo? Se necesita un compromiso real por parte del gobierno, las empresas y la sociedad civil. Hay que invertir en energías renovables, mejorar el transporte público, reducir las emisiones industriales y promover prácticas agrícolas más sostenibles. Y por supuesto mantener la presión para que se cumplan las promesas y se tomen medidas concretas. Así es. La lucha contra la contaminación es una carrera de fondo, no un sprint. Ya. Requiere persistencia, determinación y la convicción de que un futuro mejor es posible. En definitiva, la historia de Delhi nos deja una lección clara. Sí. La contaminación del aire es un problema global que nos afecta a todos. A todos. Y que la solución requiere un esfuerzo conjunto. Gobiernos, empresas y ciudadanos debemos unir fuerzas para proteger nuestro planeta y nuestra salud. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el problema de la contaminación del aire en Delhi. Gracias a ustedes.
Esperamos que tu información les haya resultado útil y les inspire a actuar. Eso esperamos. Recuerda que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Sin duda. Investiga, infórmate, exige un cambio y actúa de forma responsable. Hasta la próxima.